Bueno, continuamos. Tenemos otro grupo de proyectos, un grupo pues que utiliza, o sea, sus investigadores utilizan métodos y procesos a veces igual, o sea, con las mismas, dijéramos, herramientas y apropiándose de ciertos campos que van a nutrir, dijéramos, su trabajo, pero a veces pues se estructuran diferentes, ¿no?, estos procesos. Y la idea acá, como dije al principio, es compartir, ¿no?, estas experiencias y ver como comunidad cuáles son, dijéramos, los resultados y las reflexiones que surgen de estos proyectos. Entonces ahora tenemos al profesor Jaime Cortés Polanía, quien pues va a presentar uno de sus trabajos que tiene que ver con de alguna manera el Instituto de Investigaciones Estéticas. Es una reflexión histórica, si no mal entiendo, sobre esta institución y bueno, pues su papel y su desarrollo, ¿no?, tanto en la Universidad Nacional como en el país. Bueno, Jaime, bienvenido. Muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias a los organizadores que hacen esto posible. Mi presentación es corta, es un avance parcial de una investigación, un par de investigaciones en proceso sobre el Instituto de Investigaciones Estéticas, que justamente este año está cumpliendo 40 años de existencia. Digamos que la primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué se funda una unidad de estas en una universidad como estas? Entonces empezamos a recabar hacia atrás de dónde viene esa idea. Aparentemente es algo muy evidente, pero no tan evidente como uno pensaría. Lo primero que podemos ver, lo primero que podemos constatar es una conexión directa con una tradición hispanoamericana de investigación en historia y teoría de las artes. Eso enunciado así muy grueso, ¿no? Y uno de esos antecedentes es el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, que es difícil determinar el año preciso de su fundación, pero que tiene varias publicaciones, tiene desde los años 10, desde la segunda década del siglo XX. Ese laboratorio es una derivación de las actividades de una cátedra particular, que es la Cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes, establecida en Sevilla en 1900. Algo particular que tiene este entorno académico es el interés por renovar la producción de conocimiento y de la enseñanza de ese conocimiento histórico sobre las artes. Y eso es fundamental, dos cosas, pues por un lado todo el pensamiento positivista del siglo XIX y la influencia no, sino el uso de la tecnología para enseñar el arte. Entonces, los antecedentes, por ejemplo, esto no me funciona. Uno se encuentra aparatos como estos acá en Bogotá. Esto es una linterna mágica que tiene que ver con las diapositivas que empiezan a usarse para enseñar historia del arte. Y además es importante la visita a los museos, la visita a las construcciones arquitectónicas, la asistencia a conciertos, etcétera, porque esa cátedra de teoría e historia de la literatura no solo incorporaba la historia del arte, la literatura, sino también la arquitectura y la música, pintura y escultura. En el laboratorio de arte, además de que se solicita la adquisición de varios aparatos como una cámara fotográfica, los insumos para esa cámara fotográfica, se solicita la compra de algo en particular, que es una pianola con sus rollos, es decir, todos estos artefactos que van a darle sentido a un laboratorio, lo técnico, que entre otras cosas justifica también el nombre de laboratorio.
Eso es una de las primeras pianolas bueno, es una imagen solo para ilustrar como qué tipo de objetos estaban allí. Por supuesto, colecciones documentales y bibliográficas que dan lugar a un rico archivo que todavía está en organización que contiene este tipo de materiales. El laboratorio es importante para el ámbito latinoamericano porque en los años 20 va a cumplir una función específica dentro de la organización de la exposición de Sevilla, la exposición iberoamericana, y ese es un punto nodal porque convoca a varios intelectuales latinoamericanos al entorno sevillano y se establecen unas conexiones de las cuales se va a derivar toda una tradición institucional. Eso inmediatamente produce unas prolongaciones y adaptaciones del modelo sevillano en Hispanoamérica. Entonces allí hay digamos que los entes más importantes son el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que comienza siendo un laboratorio y que al año siguiente se convierte ya en instituto. El laboratorio queda junto al instituto, un instituto que todavía sigue hoy en día desarrollando sus actividades. El Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas, que después se va a denominar de Mario J. Busquiazo de la Universidad de Buenos Aires, que se establece una década después, y esos dos institutos van a tener otras prolongaciones en otros contextos, algunas, la mayoría fallidas, pero va a tener también una incidencia directa en la idea de fundar un Instituto de Investigaciones Estéticas en la Universidad Nacional. Son los mismos que se encuentran, dicho en palabras sencillas, ¿no? Son los mismos que se encuentran en los mismos circuitos, en los congresos, que se escriben, que intercambian sus publicaciones. Las publicaciones también tienen unos circuitos bastante definidos y marcan una ruptura historiográfica, cómo se comprendía la historia del arte y la arquitectura en Hispanoamérica. En la Universidad Nacional la idea de organizar un instituto ya viene desde los años 50. El personaje central allí es Antonio Bergman, que tal vez algunos recuerden su nombre o lo hayan visto por allí, profesor de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Él conforma un archivo desde que entra a la Universidad Nacional, un archivo de diapositivas en cristal, que es un archivo que hoy en día está en un depósito en esta facultad y que esperamos poder recuperar en algún momento. Sigue la misma línea, ¿no? Esa de apoyarse en aparatos para dictar asignaturas de historia del arte. Llega a conformar el archivo unas 12.000 imágenes, él dice, y ya para el año 56 él está proponiendo la conformación de un instituto de historia del arte. Cito, son palabras de él, para el estudio de la morfología de las formas culturales en América. Hay otro antecedente que es importante, entendiendo que la Facultad de Artes se crea a mediados de los años 60, 65, o sea que la Escuela de Arte estaba separada del conservatorio, el conservatorio de la antigua Facultad de Arquitectura. Al interior del conservatorio se crea el CEFIM, el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, que funciona entre el 59 y el 65. Después tiene otras prolongaciones, una de ellas es el Museo Organológico, que ya no es museo, sino que hace parte de las colecciones patrimoniales de la universidad. El Museo Organológico es importante porque tiene una colección de instrumentos musicales recogidos en trabajos de campo en los años 60 y comienzos de los 70. El CEFIM tiene varias publicaciones que son publicaciones pioneras en el campo de la instalación de la disciplina de la musicología y la etnomusicología en Colombia. También es importante porque hizo traducciones de trabajos que que hoy se consideran como paradigmáticos dentro de la disciplina, y también emprendió la formación y la instalación de las asignaturas de historia del arte dentro del conservatorio. En el 63, Mario Busquiazo viene a Bogotá a dictar un seminario sobre arquitectura hispanoamericana, convocado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Javeriana, y se reúnen varios profesores e investigadores de distintas universidades, y allí se plantea la idea de fundar varios institutos. Más o menos dice Busquiazo, bueno, en México tenemos uno muy importante, en Argentina tenemos otro, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes, ¿no? Que no tienen nada, y
hay un gran interés por la institucionalización, ¿no? Por darle un nombre y un nicho y un apoyo a esa actividad de la investigación y de la docencia en historia y teoría de las artes. La propuesta se eleva a la rectoría, finalmente fracasa y el rector le responde que no hay plata, que olvídese del proyecto. Le responde Alberto Corrada, que es la persona que plantea el proyecto. Él se va a la Facultad de Arquitectura y propone la creación de un departamento de Historia de la Arquitectura en la antigua Facultad de Arquitectura y de un departamento de Historia del Arte en la antigua Escuela de Bellas Artes. Eso es en el 63, la cosa tampoco prospera, no es un buen momento porque estamos en medio de una reforma universitaria que es fundamental para la universidad, que es la unificación de múltiples facultades. La idea original era reunir por lo menos 4 facultades, eso no se logra porque todo el mundo quiere defender su nicho, pero entre los resultados está la creación de la Facultad de Ciencias, la creación de la Facultad de Ciencias Humanas y la creación de la Facultad de Artes, que reúne la antigua Facultad de Arquitectura, la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio. Uno de los elementos centrales para justificar esa reorganización, esa reingeniería de la universidad, es la instalación de los estudios generales. Esa es una idea que instala Mario Lacerna a finales de los años 50 cuando comienza la reforma y que retoma Patiño en los años 60. Esos estudios, dentro de esos estudios generales estaba, por ejemplo, la lectura de clásicos, historia de la cultura, cursos básicos sobre ciencia, que estaban encargados de la Facultad de Ciencias, etc. ¿no? Y también allí entraba la historia de la teoría de las artes como cursos generales de apreciación del arte. Bueno, se crea la Facultad de Artes, no se crea el instituto, pero en los años 70, finalmente en el 78, mediados del 78, se crea el Instituto de Investigaciones Estéticas. Paradójicamente, la reforma Patiño había separado, no había logrado unir las artes y las humanidades. Entonces, aquellos investigadores que se dedican a la historia y teoría de las artes estaban o en la Facultad de Ciencias Humanas, algunos de la Facultad de Filosofía y Letras, o estaban en la Facultad de Artes y emprendían su labor de investigación un poco por instrumentos y muy desde el hacer, no propiamente a partir de metodologías que ya estaban asentadas dentro de las humanidades y las ciencias sociales. En 1975 había un departamento singular había una sección, porque en ese momento los departamentos se dividían en secciones, había una sección particular en el departamento de arquitectura que se denominaba sección de historia y teoría del arte y la arquitectura, así se denominaba. A finales del 75 se traslada esa sección al departamento de planeación urbana. ¿Por qué? Porque consideraban que los trabajos que se hacían en el Departamento de Planeación Urbana eran más cercanos a las ciencias sociales, o sea, tenían que ver más con el presidente. Y convoca a varios profesores que en ese momento están dictando las asignaturas fundamentalmente de historia, Alberto Corrada, Germán Rubiano, etcétera, etcétera. Ellos trabajan entre el 76 y entre el 77, y uno de los derroteros principales es coser la Facultad de Artes, darle un sentido a esa Facultad de Artes, de alguna manera. Dicen la única manera de darle sentido es a través de las asignaturas de historia, pero cada uno está dictando asignaturas de historia por su lado. Entonces proponen la creación de una área de formación general, así se llama, recuperando esa idea de los estudios generales. Dicen, vamos a planear unos cursos de historia para estas 3 carreras, las carreras en arte, de arquitectura y en el conservatorio. Vamos a planear una secuencia de historias que sean sincrónicas, es decir, que aborden el primer semestre todos el mismo periodo, el segundo, etc. Y además de eso vamos a proponer la creación de unas clases magistrales, en donde además de que cada uno cada grupo de alumnos recibía su formación específica en arte, arquitectura y música, entonces todos en la misma semana se reunió una sesión general en donde todos escuchaban
temas sobre arquitectura, arte y música, ¿no? Entonces, eso no prospera rápidamente, pero finalmente va a prosperar con el instituto porque en las discusiones, a pesar de que digamos que el tema principal era en las discusiones no logran avanzar mucho en cómo organizar la investigación y la extensión. Se dan cuenta que es importante tener una autonomía respecto a cualquier otro departamento dentro de la facultad. Por eso se crea finalmente el Instituto de Investigaciones Estéticas en agosto del 78. No sé cómo voy el tiempo. ¿Muy bien? Como siempre. Bueno. Bien, el instituto entonces nace en el 78 con esa idea o con ese propósito principal de coser a la facultad, de organizar la investigación y la extensión a partir de los resultados que genera. Aquí les voy a presentar una hipótesis o lo que veo como unas fases, las fases principales de desarrollo del instituto. Una primera fase que asienta esa tradición de las historias del arte, digamos, esas especificidades, asienta también el modelo de las clases magistrales para buena parte de los estudiantes de la facultad y además desarrolla unos cursos de extensión que van a ser el germen de programas de posgrado posteriormente. Entonces se crean, por ejemplo, hay uno que se crea en el 85-86, que es un curso de extensión en Historia del Arte Latinoamericano. 3 semestres. De hecho, algunos profesores que ya se jubilaron del instituto hicieron ese curso y lo ponían dentro de su hoja de vida como una especialización porque decían, pero nos tocó leer mucho y trabajar mucho. ¿Sí? Entonces, realmente era un programa de posgrado. Bueno. Después, con la reforma Mockus Páramo, se deshace la idea de las clases magistrales para toda la facultad, continúan las historias específicas, pero también hay otro nicho de trabajo que es importante para el instituto, que son los ciclos de profundización, varias asignaturas como una prolongación de las historias, y entonces se crea la profundización, por ejemplo, la profundización en Historia y Teoría del Arte o la profundización en Historia de la Música. Y además de eso, se crean los cursos de contexto, y hay 2 cursos que ya se venían dictando como electivas en los años 80, que era apreciación del arte y apreciación musical, y esos cursos se convierten digamos que en un portal de exposición de lo que puede hacer el instituto dentro de la universidad, también siguiendo esa vieja idea de los estudios generales que ya se había desdibujado acá. Y la última fase, que es la que actualmente estamos viviendo, que es la planeación o la apertura de programas de posgrado desde el 2006. Allí, aunque ya existía desde el 88-89 la maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura, que nace así, algunos profesores del instituto se inscriben en esa maestría y se gradúan y terminan siendo profesores de la maestría, entonces se amplía la maestría de Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura. Después va a tener otros nombres, el diseño y no sé qué, y hoy en día la conocemos como Arte de la Arquitectura y la Ciudad. Aunque ya existía esa maestría, en buena parte de la organización de grupos de investigación se derivan otras maestrías que nacen directamente en el seno del instituto, que son las maestrías en patrimonio, se llama conservación del patrimonio cultural inmueble, la maestría en museología y la maestría en musicología, que van a ser 6 años después, pero también el mismo año se echa a andar el doctorado en arte y arquitectura. Y por estos mismos años se reorganiza estructuralmente la facultad y se crea el área de Teoría, Historia y Patrimonio, que va a reunir los 5 programas de posgrado: la antigua maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, más los otros que he mencionado acá, y el doctorado. Entonces, digamos que eso, en esta fase del proyecto, el punto central era identificar la posición una genealogía básica del instituto y la posición del instituto dentro de esa morfología universitaria que es bastante cambiante. Y cómo el instituto ha podido responder a cambios de la universidad a nivel macro, que son finalmente las reformas universitarias.
La reforma Patiño marca lo de los estudios generales y bajo esa idea nace el instituto una década después. La reforma Mocus Páramo disminuye la carga curricular, abre la posibilidad de las profundizaciones y los cursos de contexto allí dentro del instituto. Y después la reforma Palacios, que dice va a ser una universidad de posgrados y doctorantes, ¿no? Entonces también el instituto, digamos, que está dentro de esa línea. Por supuesto, esto no va a coincidir con lo que hace falta mirar, y es ya la producción intelectual del instituto, ¿no? Ese es otro nicho, digamos, esa es otra línea de indagación que no les he presentado acá. Entonces, hasta aquí va este proyecto de investigación, en el cual intervienen, como vieron en la primera diapositiva, la profesora María Silvia García, que está con nosotros, pero también el profesor Aurelio Horta, específicamente en el análisis de la revista Ensayos, y el profesor Jorge Ramírez en el campo de la arquitectura. Muchas gracias.